Escuela de Contemplación Salmos. Meditaciones. La oración es la experiencia de unidad con Dios. Esa unidad no se da por un contacto físico que yo tenga en Él, aunque ciertamente mi cuerpo debe estar dispuesto. Asumo una postura abandonada y estoy simplemente allí, como quien recibe una visita que acompaña, una visita amorosa, una visita que invade nuestro ser. Y el cuerpo se dispone ciertamente. Sin embargo, allí no es propiamente el contacto del que hablamos en la oración, ese encuentro cada vez más profundo y pleno. Existe una dimensión en nosotros que es la que nosotros llamamos el alma. Esa dimensión es lo que en nosotros es el aliento de vida, lo que se convierte en nuestro centro vital, la vida que soy, esa vida que sostiene mi existencia, que es la que me permite estar aquí en este momento, buscando hacer una meditación, un momento de oración. Esa alma, en la Sagrada Escritura, en el comienzo de la Sagrada Escritura y a lo largo de todas las Escrituras, está llamada con una palabra hebrea, que no importa si no la memorizamos. Esa palabra es nefesh. La nefesh es lo que nosotros llamamos mi alma. Esa alma, como lo he señalado, es mi centro vital. Hasta allí estoy yo, con mi centro vital y mi cuerpo, dispuesto en la oración para que se dé el encuentro profundo. Sin embargo, ¿dónde se da el contacto? Hay una dimensión interior que se llama también en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, tiene un nombre un poco más conocido y es la palabra Ruach, el Espíritu Divino. Es la vida que Dios le da al hombre, es el Espíritu. Ese Espíritu es precisamente la voluntad de Dios en mí. Y entonces esa realidad que llamamos Espíritu es la que permite mi comunión, mi encuentro, mi unidad con Dios. De tal modo que cuando yo voy a orar, dispongo mi cuerpo, dispongo mi alma y entro en la unidad que da el Espíritu. Esa unidad que se me ofrece con el Espíritu está normalmente bloqueada, ese paso, ese acceso a lo profundo, a la dimensión más profunda que soy, por diferentes asuntos. Las distracciones mentales,
pero sobre todo las más profundas. La incapacidad de encontrarme, la incapacidad de descubrir lo que soy, o una serie de bloqueos tales como el dolor, el resentimiento, el rencor, el deseo de venganza, todo lo que nosotros llamaríamos el conflicto del ser humano, que se refleja en la incapacidad de perdonar, de no estar en comunión también con los otros. Si yo me siento en muy buena postura, me dispongo ciertamente a que mi alma esté allí, pero aún cargo en mí la dificultad para entrar en comunión, el acceso a la dimensión más profunda se me oscurece. El Ruach, el Espíritu Divino en mí. Pero ese Espíritu Divino, y esto no lo saben todos, con seguridad para ustedes que lo escuchan, puede sonarles absolutamente novedoso. Ese Espíritu llega al ser humano por una acción divina que es lo que se llama el soplo de Dios. El soplo de Dios, el aliento de Dios, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, también se designa con una palabra que no es necesario que se la aprendan, solo existe una palabra, la palabra Neshama. Neshama es Dios sopla, Ruach es el espíritu que va hacia el hombre y que dirige la vida del hombre, el aliento divino en el hombre, y el Nefesh es el alma del hombre. Estas tres son las que generan que realmente podamos hablar de que el hombre entra en comunión en lo más profundo de sí en la oración. Eso es lo que hay que buscar en nuestra práctica orante, que desde mi cuerpo yo me dispongo, desde mi cuerpo yo estoy abierto al sosiego del alma, abierto al Espíritu que viene del soplo de Dios. Nos encontramos con el Evangelio de este domingo, en el que Jesús anuncia la paz a sus discípulos cuando ingresa a donde ellos están reunidos el día de la resurrección. En la narración aparece precisamente ese acto divino y allí se ve la obra completa. Dice, Jesús sopló sobre ellos, sopló. Y les dice, recibid el Espíritu. Y enseguida va, a quienes perdonéis los pecados, es decir, a aquel que ha ofendido, que te ha ofendido, con el que estás en conflicto, que le ha creado conflicto a la comunidad, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y entonces vemos allí de un modo hermosísimo la obra de Dios transformando el alma del hombre. Soplo divino, Neshama, espíritu, recibid el espíritu, Ruach, y el perdón, la sanación del alma, Nefesh. Detrás de ese texto hay una realidad absolutamente maravillosa. Este es el domingo de Pentecostés y en muchos lugares se ha hecho la vigilia de oración y en este domingo en muchos lados además se habla del Espíritu de Dios.
Pero el Espíritu de Dios que recibe el hombre es el Ruach, procedente del Neshama, que es el soplo de Dios. ¿Por qué Dios sopla sobre la humanidad? Porque se mantiene, quiere Él mismo mantenerse unido con la humanidad. Él es el primero que se quiere mantener unido. Y esa intención, esa voluntad, ese deseo de Dios atraviesa todo. Es su soplo, su espíritu, llega a nuestra alma y como también hay constancia también en los textos bíblicos, muchas veces el cuerpo se dispone de un modo nuevo. Para los discípulos, para los apóstoles, por ejemplo, les da la capacidad de hablar nuevas lenguas, que aquí se deben entender de modo extenso. Una nueva lengua, la capacidad de servicio también. Una nueva lengua, la capacidad de perdonar. Una nueva lengua, la capacidad de reconocer al otro con su dignidad. O sea, las lenguas son realmente muchas. Y esas se obran con nuestro cuerpo, con mis palabras, con mis actos, con mis actitudes y con una disposición de mi alma suficiente para amar, perdonar, servir. Hoy entonces que celebramos en este domingo Pentecostés, reconozcamos que somos nosotros los beneficiarios de un don divino deseado por Él. La petición mejor al Espíritu Santo es la de disponer mi cuerpo y mi alma en la oración para que Él realmente transforme mi existencia. Soy yo el que lo bloqueo. No es que Dios se niegue en ningún momento, que hay que pedir y hay que pedir el Espíritu y hay que pedirlo como si Dios no lo quisiera dar. Dios lo está dando todo el tiempo. Digámoslo de esta manera, está soplando todo el tiempo. Somos nosotros los que cerramos nuestras puertas y ventanas y nos bloqueamos al soplo de Dios. Y aquí ciertamente tenemos que buscar cada vez más caminos de esa apertura del alma al encuentro con la acción del Espíritu en nosotros. Por eso es que hacemos esta forma de oración silente y contemplativa, porque buscamos es que Él obre. Claro que las demás formas de oración están bien, muy bien, pero en esta forma de oración nos abrimos a que toda la obra sea de Él. Ya no soy yo el que con mis cantos, con mis movimientos, con mis sonidos busca a Dios, sino que Él con su silencio y yo con el mío nos encontramos en la intimidad del alma, en la intimidad del Espíritu, en la intimidad del soplo mismo de Dios. Por eso no nos cansaremos de invitar una y otra vez a esta forma de oración. La necesitamos. A veces hemos relacionado la obra del Espíritu y la oración del Espíritu con mucha música, con muchos cantos, con mucho baile. Claro que también, pero se ha olvidado que el Espíritu obra, como Jesús mismo habla de la oración, en lo secreto, en lo escondido, y no porque el hombre lo haga obrar, sino porque Él quiere obrar. Buscamos la oración silente y contemplativa para estar cada vez más unidos a aquel que sopla todos los días sobre nosotros, que nos da la paz, que nos libra de el dolor del conflicto y que nos quiere siempre unidos a Él.